Ponemos voz seria. Ahora sí, entonces otra vez, muy buenas tardes, ¿cómo están? En presencialidad y en virtualidad. Esto es una especie de segunda sesión del taller de impresión y modelado 3D que hicimos la semana pasada. Está un poco más enfocado hacia la parte del laminado y ciertas consideraciones importantes al momento de realizar una impresión. Entonces, si estuvieron la semana pasada y si van a estar atentos más bien en la grabación, si lo están viendo desde el futuro, van a darse cuenta que la semana pasada aprendimos a modelar todo, entendiendo el modelado como un espacio matemático perfecto, donde hicimos circulitos, cuadraditos, pendejadas varias. ¿Cómo se traslada eso a la realidad por el poder de porque el laminado o estereolitografía? Es lo que vamos a ver hoy. Y es que las impresoras pueden hacer el mejor intento de simular la realidad, pero pues no va a ser perfecto como un modelo matemático. Hoy vamos a entender algunas cositas importantes de eso. Voy a saltarme algunas diapositivas porque pues ya siento que la audiencia Sí, lo permite. para ir también más a la parte práctica. Correcto. Entonces rápidamente vamos a pasar por las diapositivas, aprendemos unos conceptos importantísimos de impresión 3D y luego les mostramos el software de laminado de las dos impresoras principales que tenemos. La Prusa Slicer, que es nuestra consentida para todo, la que usamos casi que para absolutamente todo. Y vamos a ver si podemos mostrarlo a lo lejos de la cámara. Pero allá al fondo es allá al fondo. Tenemos una nueva e increíble impresora llamada la Bambular. La Bambular, la Bambular PX1 tiene la increíble propiedad de poder imprimir en múltiples filamentos a la vez. Esto quiere decir, lo veremos más tarde, pero es una maravilla. Entonces, digamos que está para eso. Recordemos que al final de cuentas, nada, como siempre, es un agradecimiento especial al BIT, porque pues al final de cuentas son sus espacios. Y pues con sus impresoras y todo esto. Más que bienvenido, les recuerdo, mi nombre es Santiago Martínez y ahí está Mateo Castellán, que está dando esta charla como coautor. Entonces, dándole continuidad al proceso, ya hemos hablado un poco de la impresión 3D desde la vez pasada. Es una técnica de laminado especial para poder crear pues un modelo físico a partir de un modelo matemático que creamos. Existen cuatro principales marcas, más que tengamos preferencias por algunas, estas son las marcas que tenemos disponibles en Biomédica. Tenemos recientemente la Bámbula, que está allá atrás. Tenemos a Prusa, que es nuestro amo señor. Las Creality, que son las impresiones de resina, que están allá en color naranja. Y las Ultimaker, que son las que tiene arriba Holmer en el sexto piso o en el tercer piso del ML. Todo esto como tal, lo de siempre, saben que están disponibles para esto en su departamento y tienen distintas calidades, velocidades, funciones y precisiones, que dependen mucho pues de lo que ustedes quieran. Ya hemos pasado por esta, creo que la pasamos la Sí, semana pasada, tres tipos de impresión, bla, 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 ¿para qué sirve? Ustedes saben para qué sirve la impresión. ¿Qué componen impresora que de... ¿Viene al caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren saber qué es la impresora? no, cuando hacemos la parte práctica podemos ahondar en eso. Podemos ir directamente al grano, pero solo para mantenerlo rápido, piensen en componentes básicos de una impresora 3D y van a ver que están los estructurales como tal, los andamiajes, potencia, que es el cargador, control, que es la tarjeta madre. Arriba tenemos la parte térmica, que son dos cositas, una plancha caliente y un extrusor, una pistola de silicona y una placa caliente. Y hacia el otro lado la dinámica, que son los motores y las correas de transmisión, que son la forma en la que se están moviendo esas impresoras allá. Vistazo rapidísimo ahí. La semana pasada vimos todo el proceso de fabricación, así que no pasa nada, pero Para el para... lado laminado Exacto. y ahora vamos a hacer como la última parte del laminado e impresión. Correcto. Entonces, la semana pasada, tal como acaba de decir Matt, vimos toda la parte de modelado. Hoy vamos a aprender todas las propiedades especiales del laminado y de la impresión. Ya sabemos que es un STL, así que podemos pasar derecho. Consideraciones al imprimir un diseño. Esto es lo nuevo. Lo primero es que tenemos que hablar del relleno. Y es un parámetro primero que podemos determinar de qué tan rígida queremos que sea una pieza. Una pieza puede tener múltiples formas o coeficientes de variabilidad. De pronto hay más no está buscando algo, pero Va a ver si encuentro- dependiendo del relleno que le pongan, va a tener una propiedad física diferente. Piensen ustedes cómo estamos hablando. Todo esto tiene un parecido asesino con los huesos. Entonces, no solo está el tipo de relleno, que pues digamos, no solo en la cantidad, sino en la forma. Si yo quiero, hola, ¿cómo estás? Sigue así. Si yo quiero como tal que una pieza me soporte muchos esfuerzos de compresión, tiene sentido que le pongamos un relleno del tipo hexagonal. ¿Por qué? Porque así funciona la naturaleza. Recordarán de sus cursos de, hola, Andresito. Hola. Recordarán de sus cursos de biomecánica si ya lo vieron. Yo creo que sí. Cuando vean biomecánica y los que ya vieron biomecánica, No, biomecánica va a ser opcional, gracias a la reforma. Piénsalo. Pero bueno, el caso. Distintas propiedades. Al final de cuentas, las piezas las tenemos para que soporten cargas. Es el chiste de hacer ese tipo de materiales. Entonces, si queremos algo que sea fácilmente pandeable sin que se rompa, no vamos a poner un relleno carbonal.
Ahí se recomienda, por ejemplo, los que son rectilíneos o concéntricos, de tal forma que el esfuerzo se haga en esta parte. Entonces, ese es el primer parámetro que podemos jugar. No solo es que la gente asume que esto es solo para abaratar costos. La vida real es que esto permite hacer distintas propiedades. Incluso el profesor John Osman en estos días, puedo decir esto, tal vez, está experimentando ciertas propiedades de polímeros con distintos rellenos. Justamente porque hay ciertas interacciones que pueden cambiar muchísimo, dependiendo de la cantidad de vacío que tenemos. Otros ingenieros más inteligentes que yo lo utilizan sobre todo para que las piezas floten. Eh, pero bueno, o sea, los flotadores en casi todas las piezas de autos, así como el tanque de una gasolina, tienen un relleno del 5%, por ejemplo. Y 100% es cuando ya quieren que una pieza sea estructuralmente rígida y que el esfuerzo que soporte sea absoluto. Eso por la parte del tipo de relleno. Está la altura de capa como tal, y esto se refiere más que todo a la precisión de qué tan fino quieren que quede. Por defecto, muchas de nuestras impresoras, sobre todo las Prusa, tienen una precisión de 1 milímetro, lo cual quiere decir que la resolución máxima, si hacen cualquier impresión, tenemos cualquier impresión, tienes la tortuga. Esa va a salir ahorita en 20 minutos. En 20 minutos van a ver una tortuga que está hecha en 1 milímetro. Entonces, si se acercan y ven los detalles como los ojitos y esto, pues van a ver que como tal la tortuga no va a tener tanta, no van a ver los ojos perfectos con la retina perfecta, van a ver la propiedad laminada, que se refiere a la altura de capa. Entonces, aquí tenemos mostrados en la imagen, otra vez, tengo que imprimir esto. Estas piezas ya existían originalmente, pero nunca las pedí de vuelta. Entonces, pueden ver que la resolución, la calidad, por así decirlo, cambia mucho dependiendo del grosor del filamento que tengamos. En este caso también se puede grabar por la boquilla. Entonces, no sé tanto estas porque creo que no permite esa modificación, pero la bámbula, insisto, teóricamente, puede controlar el grosor del filamento por el que está saliendo. Entonces, si quieren algo de mayor calidad, entiendan que igual, pues esto sigue siendo un proceso de capitas. Entonces, si quieren algo de mucha calidad, tal vez no va a tener mucha altura. Si quieren algo un poco más rústico, sí les va a resistir más altura y más tamaño. El siguiente como tal son los soportes. Y aquí les tengo un excelente ejemplo en la mano. ¿Qué es lo que pasa si intentamos, por ejemplo, hacer esta escalerita o este raro voladizo de una esfera? Si nosotros lo imprimimos sin ningún tipo de soporte, pues el plástico sigue siendo plástico y va a ser plástico caliente. Si yo tengo una figurita que esté, una figurita que esté así, en pose de negro, y yo le pongo el bracito, pues se va a empezar a caer, se va a empezar a deformar. Para esto existen los soportes. Bueno, lo voy a ir pasando, para que tenga la lógica. Esta pesita es algo que estamos haciendo en ART. Básicamente lo que queremos hacer, sé que se van a ver iguales. La figura que está vacía es nuestra extensión, es lo que queremos. Y la figura que está así como sólida es la que viene con los soportes. Entonces, y ahorita voy a volver a esta pieza muchas veces. Entonces, ya vamos a estar ya. Como ustedes podrán ver cuando lo vayan pasando, y los que están en virtual estén viendo en la imagen, los soportes son unos caminitos que tienen un relleno de poco menos del 5%, porque son puentes, literalmente como estos pequeños andamiajes que uno puede quitar fácilmente de la pieza. Fundamentales al momento de hacer voladizos y en general cuando quieren hacer, por ejemplo, un huevo. Son súper útiles y la verdad son muy fáciles de quitar. Bueno, paréntesis, pueden parecer muy fáciles, pero también se puede suceder el caso en el que cuando uno lo esté quitando les haga mucha fuerza y uno termina arrancando una pieza importante de la impresión 3D, entonces también hacerlo con precaución. Exactamente. Lo vamos a ver ahorita más tarde con una propiedad llamada anisotropía. Pero básicamente la orientación en la que los arrancan es fundamental. Y si tienen piezas que son muy delgaditas, digamos que... Esto de pronto es un buen ejemplo. No, pues un buen ejemplo. Si imprimimos algo chiquitico, si estamos pensando en la tortuga otra vez, y le hacemos una patica súper, súper chiquitica, y aparte tenemos el soporte ahí, existe la probabilidad de que yo cuando quite el soporte le vaya a partir la pata. Entonces tengan cuidado mucho con este tipo de propiedades. El siguiente como tal son los shells o cascarones. También sirve como ejemplo la piecita que va paseando por ahí. Se refiere a la cantidad de perímetros que queremos hacer. En general, para ver qué tan rígido va a quedar la pieza después. Entonces, esa que está pasando por ahí tiene un grosor de, me parece que apenas son 4 capas. Son 4 shells. Entonces, ¿para qué queremos esto? Si queremos hacer que la pieza se pueda mover un poquito, se pueda pandear, sea buena con esfuerzos de cizalla, o sea, que yo pueda desplazar así, se pueda pandear un poco, pocos shells. Si necesitamos que la estructura sea rígida, además de asegurarnos de que el relleno esté bien, pues le ponemos muchos más shells, muchos más grosores de capa. Resolución mínima de la impresora en estas usualmente de 1 milímetro. Entonces no le pongan que medio milímetro porque no les va a imprimir nada. El siguiente tema es el término de los voladizos, que es esta posibilidad, con o sin rellenos, de que como tal una pieza
pueda tener, como indica el nombre, un pedazo saliente de material y que este, pues, desde luego, no colapse o no se deforme. ¿Para qué se utiliza? En nuestro mundo no para muchas cosas, pero pueden imaginarlo como una propiedad aerodinámica muy buena. Y es que al final de cuentas el voladizo, supongan que quieren hacer una figura de Seneca y tienen que pensar en cómo van a ser los cuernos. Bueno, los cuernos de Seneca van hacia adelante. Hay ciertas propiedades de la materia, particularmente la forma en la que uno calcula los teta, que hace que uno no tenga que requerir soportes y sí pueda tener un voladizo. Esta figura y estos cálculos que están en pantalla hacen más referencia a la resistencia que tiene el voladizo sin llegar a partirse. Solo para que lo tengan presente, realmente es para mostrarles el concepto de que uno puede hacer un voladizo, uno puede dejar una pieza, digamos, que saliendo sin que se deforme. Pero pues si algún día, si el día de mañana tiene que hacer alguna clase de pieza que tenga ese tipo de aerodinámica o resistencia, resistencia elástica, pues se puede hacer, se puede calcular y es importante que se calcule. Lo siguiente como tal son los puentes. Esa figurita lo que están viendo es la capacidad de poder crear material sin que este material se caiga o se deforme, partiendo de un punto A a un punto B. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero ahí se dice que como mínimo, o sea, pues mínimo que la pieza se cumpla. Pero vean que se pueden hacer bridgings de hasta, ¿qué dice allá? 11 centímetros. Y realmente es eso como un espacio vacío que les permite tener un puente sin que el puente se rompa. O pues al menos se derrita para abajo. Cosas importantes ahí, no recomiendo mucho hacer puentes. Y si van a hacer puentes, siempre pónganle soportes. No van a ser piezas muy resistentes, porque pues solo son material. Son 2 a 3 capitas de material, pues, o sea, le hago un esfuerzo innecesario después de formarse mucho, se quiebra. Son útiles para piezas como el ejemplo que está atrás de esa misma pieza, que es un ADN. Entonces, después, si tienen que hacer como ese tipo de detalles, se puede hacer y el bridging lo permite. Cambia mucho dependiendo del material y cambia mucho dependiendo de otras propiedades, que pues no vamos a ver hoy, pero básicamente relativas con espaciamiento y velocidad de impresión. Anisotropía. No miren la figura de ahí porque no la alcancé a cambiar, solo son las criterios interesantes de los papers. Pero entonces, para eso, ¿cuántos tengo? Necesito los voluntarios. 3 voluntarios por hacer esto. Perfección. Ya quedaron 3. Ok, no pasa nada. ¿Listo que? Ok. Entonces tenemos estas 4 tapitas. Les dijimos que vamos a volver a esto. Entonces, mira que como tal, este pedazo sobre el soporte es el que se tiene que ir. Sin embargo, vean que esta impresión tiene un sentido. Con esta lámina que le voy a pasar, vamos a tener que compartir la lámina. Pero van a darse cuenta que esto tiene 4 grupos, por como decíamos la vez. Hay una de las partes por las que pasa y no puede hacer todo el esfuerzo hacia arriba. Igual no se va a romper con cierta facilidad. Comparado si lo hacemos con el sentido de la impresión. Se parte mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, animándole bien. Hay un sentido de la impresión para que resista ciertos esfuerzos. Entonces, si yo lo que voy a hacer es la cuarta. Yo lo que voy a hacer realmente es que mi pieza va a estar resistiendo constantes esfuerzos porque es una prótesis o porque necesito que se estire así. Pues literalmente el sentido en el que voy a poner la batería a imprimir afecta y repercute demasiado en el resultado final de la pieza. Todas las pistas que les pasamos están alineadas precisamente para eso. Para que en el lado que hicimos, que tiene una deformación como una mosquilla en la mitad, que es muy importante para nuestro diseño, necesitamos que esa mosquilla se pudiese romper fácilmente y que hace el huequito por dentro. Entonces, esa consideración de anisotropía es fundamental, porque por ahí arriba va a pasar un hilo conductivo. Es el tipo de cosas interesantes que uno puede ir enseñando con eso. Ahora los voy a intimidar un poquito con esto de materiales de impresión. Yo sé que ustedes no ven nada, no tienen que ver nada, pero pues básicamente es recordarles que hay distintas, y digo distintas e infinitos materiales de impresión para cada cosa que quieran. Ahorita vamos a hablar de los 3 que tenemos acá principales y mi recomendación personal de en qué caso usarlos. Pero vean qué cosas desde literalmente polivinil, cual si fuese un pedazo de plástico, hasta lo que es el nylon, hasta lo que es el PETG, hasta lo que es el PLA y lo que es el ABS. El ABS es el de los dedos, para que se guíen. Entonces, dependiendo del resultado de la impresión, si quiere que sea rígido, que sea flexible, que sea impermeable, que flote, que no flote, que brille en la oscuridad, hay un sinfín de materiales. El más interesante aquí es que hoy en día se pueden hacer los filamentos de PLA, por ejemplo, que dopan con ciertos otros materiales. En este caso, por ejemplo, una fibra de carbono que uno puede imprimir en filamento. No manches, muy caro. Eh, pero bueno, los que nosotros tenemos aquí en el laboratorio, en este hermoso llamado espacio Makerspace,
son el PLA, el PETG y el NAI. PLA es el barato, es en el que hacemos prototipados, en el que calculamos volúmenes, en el que probamos tolerancias, todo ese tipo de cosas. Yo sé que no he hablado de tolerancias. El PLA es en el que probamos todo porque, pues bueno, es un material que resiste todas las vainas. Y más importante aún, en serio, es muy barato de producir. Entonces, el PLA es nuestro amigo para hacer prototipado, no necesariamente resultados finales. El PETG es demasiado parecido al PLA, pero tiene la increíble propiedad de ser impermeable. Es un poco más caro, pero en lo que respecta a precios sigue siendo barato. Entonces, por ejemplo, el Flexirex que va a salir, y de hecho, ¿qué tenemos ahí? Ese es Petit. Perfecto. Ah, no, 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 ese es ABS. Ok, pero no hay nada de presupuesto. Sí, ese es Petit. Eso lo de aquí es Petit. Perfecto. Ah, sí. Bueno, entonces, como les dijimos, el de los Legos está en este material. Partirlo, por favor, no se parece uso final. Pero eso que les van a ir pasando en color naranja es ABS. Entonces, es para rapidez y más importante aún para interacción con. Quiero decir, material orgánico. Lo que trato de decir es que la ABS no tiene ningún tipo de reactividad. Es demasiado útil para ese tipo de aplicaciones. Lo que les vamos a pasar en negrito, mucho más flexible, mucho peor, no lo rompan, por favor, es, o es la impresión PETG. El PETG es como el PLA, pero al final de cuentas es impermeable. O sea, resiste la agua. Un poquitico más flexible. Un poquitico. Pero, o sea, eso es más por las propiedades que leímos, además, o sea, la forma en la que lo hicimos. Exactamente. Más. No, o sea, sí, no es como No, que no, no, sea pero flexible. el naranja que estaba pegado. Ay, no, por favor. Se podía pasar. Y pues el PLA que no han conocido toda la vida, me parece que esa es un PLA. Uy, ahora quieren ver. No. Esto es PLA normalito, para que hagan la comparación. Sí, pelea es como el material más estándar, es como que si uno no sabe qué material escoger, entonces escoge pelea por defecto. Barato porque es fácil de usar, pero eso sí es como muy susceptible a que se rompa, a que los esfuerzos hagan que justamente se rompa. Así Ajá. que si uno necesita ciertas propiedades de dureza, de permeabilidad al agua, de flexibilidad, pues ahí es donde uno ya empieza a realizar otro tipo de materiales. Exactamente. Otra vez, pausa publicitaria. Recuerden que hay varios lugares donde pueden conseguir los diseños. Esto es porque no lo quitamos, pero ahí lo tienen. Hay distintas páginas donde inspirarse. Y la última consideración importante del día de hoy, las tolerancias. Entonces, ¿a qué nos referimos con las tolerancias? Y es que de pronto a ustedes se les van a ocurrir, sobre todo cuando van a ver en internet, piecitas que se cierran solas, piecitas que se deslizan, y van a querer intentar hacer huecos. Y van a querer decir, esta pieza va a entrar perfectamente, o voy a atornillar esta pieza. Y al final de cuentas lo que pasa es que la vida real es un poco más cruel con nuestras impresiones. Y uno crea el modelo matemático y dice, quiero que este hueco sea de 2 milímetros y que no sea nada más. Llegan a la vida real y entonces el material se dilata, se contrae, un montón de cosas por las cuales el tamaño real no es el tamaño que yo le definí en Fusion. Para esto existen las tolerancias, especialmente para hacer huecos, pero también para hacer algo llamado snap fits. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que era esta rejilla original, lo que intentábamos hacer era eso. Parece este jueguito de niños donde uno pone la figura, ¿no? Pero al final de cuentas es ese circulito que sabemos que mide por definición los 2 milímetros de diámetro en huecos distintos, desde 2, 2.05, 2.1, 2.15, bla, 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 hasta llegar a 2.5. La tolerancia lo que nos permite es crear huequitos que, pues digamos que tenemos distintos intereses, ¿no? Queremos a veces que la pieza se deslice completamente, o que se quede completamente sujeta, o que lo podamos mover un poquito. Y para eso están las tolerancias. La mayoría de impresoras, sobre todo estas que tienen este tipo de cosas, que son pues baraticas, por así decirlo, dada la resolución, usualmente uno recomienda que si van a hacer un hueco, le agreguen una tolerancia de 0.25 si quieren que quede sujeta, o 0.25 si quieren que quede un poco más, 0.5, perdón, si quieren que quede un poquito más móvil. Eso es súper truco. Ya una vez aprenden a manejar las tolerancias, pues ya todas las piezas comienzan a encajar, se ahorran una plata increíble en pegantes. Y también les permiten, también mucho más importante, que las estructuras sean modulares. Que si el día de mañana a mí se me parte una pieza, yo puedo reemplazarla fácilmente con la otra. Esas son todas las tolerancias, todas las consideraciones que teníamos el día de hoy para ustedes en términos de lo que son propiedades físicas. Y
ahora lo que vamos a intentar mostrarles es los dos softwares de laminado plástico, que son el de las frutas slicer y el de la bámbula. Voy a imprimir el coso de ese microscopio ¿Vas a ver? en la bámbula. Ok. Y no sé qué mostramos en Prusa. No, pues mostremos los slides de las especificaciones. Más adelante. ¿Cuál? Ah, bueno, sí. Pero o sea, ¿qué modelo? En Prusa. Ahora, es que tiene que sobrevivir un ratito. Uy, la madre. Listo. Ah, bueno, con el Plexirex. Ok, sí, es un buen ejemplo. Entonces, ¿saben qué? Vamos a abrirlo desde cero para que nos quede claro cómo está el proceso. Esto. Les voy a enviar el archivo por la comunidad y para que ustedes también lo puedan descargar y colocar en el Slicer. ¿Listo? Entonces. ¿Esta vaina se empezó a abrir o no? De encaje. De cortar piezas y algo así. Listo. Ahí lo envío por el WhatsApp de su comunidad para que esta vez. ¿Qué hay? Yo creo que eso ayuda a que una vez uno ponga un pegante, pues no se vaya. Sí. Ya, ¿vamos? ¿Vas a mostrar? Vamos a mostrar, vamos. Sí. Ahí De hecho, podemos- quieres, si quieres más bien, creo que yo tengo literalmente el STL de esta pieza. Si quieres, les muestras cómo partirlo, porque pues van a quedar en impresiones grandes. de una. Y no, O esta, cualquier otra grande que tengas por ahí, vamos a dedicar. no tengo, yo diseño las cositas chiquitas. Bueno, entonces cuando ustedes recién abren el software de Prusa Slicer, ¿qué es lo que les va a mostrar? Pues dependiendo del modelo que escogieron, momento, ya. Vamos a tener esta plataforma del menú. Si ustedes se paran y le hacen clic izquierdo, pueden ver literalmente pues lo que es la bandeja. En este caso en particular, porque yo soy dueño de una Prusa Mini, pues de una Prusa Mini, que son las dos chiquitos que están ahí. Sí, digamos, por estándar les va a salir una plataforma más grande. Eso es porque hay que descargar como, digamos, así, la plataforma de cada respectiva. El modelito, exactamente. Entonces, lo primero, exacto, lo primero que tenemos aquí es en la configuración de la impresión que vean que es un filamento de 0.15. Entonces, el grosor del filamento es la primera propiedad que está acá arriba. En la mitad está el tipo de material. PLA, PETG, nylon, lo que sea. Uno puede añadir al final de cuentas otros más y es importante, fundamental, que cuando ustedes vayan a crear los archivos tengan el material final. Porque las impresoras son inteligentes. Y cuando uno llega a la impresión y dice como, oiga, usted me pidió que eso sea en PETG y usted me tiene que cargar un PLA, pues no te va a imprimir. Eso por ahí. Entonces, por ahora, PETG está bien. De madre. Y lo último, por supuesto, es el tipo de impresora. Vean que aquí yo tengo precargados, claro, la impresora de la Mini, que es la que yo utilizo, pero también ahí arriba está la MK3, que son esas grandecitas de allá, para poder imprimir en diferentes formatos. Entonces, la Mini Plus está bien, gracias. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir el modelo. En esta cajitica de arriba que aparece ahí, ¿qué dice añadir? Eso ustedes les abren un directorio, cuando lo abran. O también pueden dar importar o control I para importar el archivo. También, también. Entonces yo les dije que el FlexiRex, ¿no? Y cuando le demos a abrir, muy importante, sobre todo para los que nos mandan las impresiones por correo, quiero que entiendan que las dimensiones finales que se guardaron son las que aparecen ahí. La persona que diseñó en Fusion este dinosaurio dijo, quiero que mida 10 centímetros. Y cuando lo abrimos aquí aparecen 10 centímetros. A veces hay problemas de escala, a veces nos llegan las cosas como a un décimo del tamaño. Si la persona del laboratorio que está ahí entiende su proyecto y entiende para qué es, va a decir, ok, sí, esto tiene que estar a 10 veces el tamaño. Los que no, les van a decir que les den las dimensiones específicas. Pero bueno, entonces, lo abrimos y ahí está el modelo. Está en naranja, si lo seleccionamos está en color verde. Y tiene algunas propiedades interesantes con las que podemos jugar. Entonces, supongamos que en realidad, listo, por ejemplo, esta me parece súper chévere. Colocar en la cara. Y es que como tal, él es muy inteligente y te puede identificar los planos. Supongamos que yo diseñé la pieza para que quedara como, no sé, que tuviese una barriguita, qué carajo sé yo. Pues si lo imprimo desde la barriguita me voy a gastar mucha plata en soportes. Si en lugar de eso, a mí lo que me interesa es que, no sé, esté desde esta cara el dinosaurio, yo le doy la herramienta de colocar en la cara y ahí me aparecen unos planos. Y si yo le doy clic en ese plano, él inmediatamente me pone el dinosaurio en ese perfil. Aparte de eso, le podemos hacer las transformaciones clásicas. Yo lo puedo desplazar aquí.
Hay una forma de rotarlo para que literalmente le podamos cambiar la orientación. Existe el de escalado para que sea más grande o más pequeño. Ay, perdón. Más grande o más pequeño. Y aparte de eso, me parece que no hay otras. Hay una herramienta de No, pues medida. también tenemos el de la regla. Entonces, Ay, eh, en la regla, no, bueno, párate es en que esto esta. se te acabó, tú dices. Ah, Ya, una más. Es que quiero volver a elegir. A ver, dale. Ya. Listo. Uno se puede parar. Bueno, bueno, dale. no, mentiras, yo, esta no. Sí. Bueno, esta sí, a O sea, uno le esto es súper permite, por sencillo. ejemplo, obtener ciertas medidas, ya que uno ya tiene el archivo y no quiere devolverse a Fusion, entonces uno puede Exacto. sacar como ciertas medidas de cierto punto a cierto Sí, o punto. sea, por ejemplo, la distancia de la cabeza a la cola, presiono un palito y me aparece morado el segundo palito. Y ahí les indica la distancia que hay entre uno y el otro. Y párate en esta. En esta, Exacto. Esta, sí, la arriba. a la arriba. Esto es muy importante, ya que en muchos casos hay personas que nos mandan modelos que tienen varios archivos, digo, varios archivos en un solo archivo. Entonces, como no podemos, como que me van a dejar ahí volando un montón de archivos y yo tengo que acomodarlos, pero como están en un solo conjunto, si yo muevo uno, pues voy a mover dos. Entonces, con la herramienta de cortar, yo puedo justamente cortar en la parte en la que yo desee para que ya se conviertan en dos o más objetos independientes y yo ya los puedo acomodar de la forma que quiero. No sé si ahí lo puedes hacer. Ahí dice, Mira sí. acá, realizar corte. Les voy a decir que una de las propiedades más chéveres de la Angular es que este corte uno le puede crear un encaje. Porque al final yo realizo este corte y es un corte recto, ¿cierto? Al momento de yo pegar, esta probabilidad de este que no quede correctamente encajado, va a ser alta. En cambio, en Angular, apenas uno hace el corte, te da la opción de encaje, entonces muestro, y más que te crea como esta figura complementaria que te permite que el pegado sea pues, mucho más como preciso. Ajá. Una vez yo haga este pegado, pues va a ser mucho más que tener un corte recto. Ahorita se los mostramos. Entonces, justamente eso. Si nos van a llegar con piezas grandes, que usualmente pasa aquí, pues las impresoras no tienen mucha resolución. La One House, la única que lo hace, pues realmente ahorita no está en comisión. Entonces, es interesante, es inteligente, sobre todo si tienen que hacer cosas que sean pues, de múltiples piezas y no tienen tiempo. Que nos vengan ya las piezas partidas o compartimentadas. Y ustedes llegan y las pegan. Así de fácil. Entonces, creo que Mateo nos íbamos No, a... creo que ya serían como las más relevantes. Listo, Entonces ahora vamos vamos, a filamentar. bueno, vamos a ver como el proceso de laminar ahora para ver un poco de las propiedades reflejadas en el dinosaurio. Entonces pueden ver aquí en pantalla que me hizo como cierta borde alrededor del dinosaurio. Eso se llama una falda. Eso es para evitar que cuando se esté imprimiendo la primera capa se despegue por corrientes de aire. Entonces una mini corriente de aire puede pasar y puede levantar el filamento y eso me va a arruinar el resto de la impresión. Pero quiero hacerles una anotación y es, pueden ver aquí en este caso cómo me salió un anuncio que dice aviso detectados problemas de estabilidad de la impresión. Eso fue porque yo le di laminar, pero yo no le di soportes. Entonces aquí también me está avisando como de forma inteligente, como, hey, tú tienes como ciertas superficies, ciertos objetos que están en el aire y en la impresión se pueden caer. ¿Qué parte se está refiriendo a esto particularmente? Recuerden que el FlexiRex, el chiste es que tiene unas piecitas móviles. Para eso tiene unas piecitas, o sea, las vértebras del Ah, dinosaurio sí. están en horizontal y en vertical. Ujú. Y eso se va, eso se pega que si las piezas y no tiene soporte. Bueno, entonces aquí como también consejo, entonces yo cómo hago para volverlo, entonces yo vuelvo aquí al cuadrito y le doy, entonces yo puedo colocar soporte en la base solamente, soporte para forzada, solo para forzados soportes o en todos los sitios. Digamos los recomendados en todos los sitios para evitar en todos los sitios soportes y le dan en todos los sitios. Digamos que es como para ir a la opción segura, la fija, y disponen laminar. Entonces pueden ver ahora cómo los soportes ilustran aquí en color verde. Entonces les hace la diferenciación de esta es la pieza, estos son los soportes y ya lo que vamos a observar aquí, digamos, en este recuadro izquierdo, es como los tiempos, el porcentaje, el filamento que se va a gastar para cada objeto. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la mayor parte del tiempo se va a ir haciendo el perímetro, pero también se va a demorar tiempo, por ejemplo, haciendo el material de soporte, haciendo el voladizo, etcétera, etcétera. Como que ahí también es donde uno tiende a jugar con las cosas que hace. Bueno, por ejemplo, en este caso, para este tamaño dice que se demora 2 horas y 55 minutos. Entonces les voy a mostrar algo también rápidamente para ya pasar a la parte
práctica, y es que justamente, digamos, la propiedad más fundamental relacionada con el tiempo es la altura. Entre más alto yo tengo un objeto, más se me va a demorar justamente en, en imprimir la pieza. Entonces, en este caso que yo, de ejemplo, voy a imprimir el dinosaurio al revés, pueden ver cómo ahora aumentó a 4 horas y 7 minutos. Simplemente por el hecho de que es más soporte, obviamente, pero también es principalmente por la altura. Así que lo recomendable siempre es tratar de minimizar la altura en la medida de lo posible. Hay excepciones en las que simplemente no se puede hacer y toca hacerlo, pues, ya sea por la mecánica de la pieza o para que tenga una mejor definición al hacer ciertos detalles. Más por tema de la impresión, porque la altura pues parte de la identidad por sí. Entonces, no tiene más tiempo, no tiene más cerca del piso este. Listo. Y por último, como ya verificando el material, la impresora, los soportes, el tiempo y demás. Bueno, y la última es que con esta flechita que está aquí a este lado derecho, esta color naranja, yo puedo ver cómo me está creando la pieza por capas. Entonces, si yo lo bajo, pueden ver justamente cómo empieza desde la primera capa, que es la más importante de todas, y se empiezan a hacer los rellenos. Pueden ver justamente que eso es un 15% de relleno y como las figuras en este momento de, ¿cómo llamarlo? Como de ondas de sinusoidales se están generando al dentro de nuestro FlexiRex. Entonces ya por último tenemos lo de exportar código G y es que las impresoras no leen, digamos, los archivos que nosotros modelamos, no leen STLs o cualquier cosa parecida como .CAD o lo que sea, sino que leen algo que se llama G-code files. Y eso es porque es como un archivo firmware, ¿sí? ¿Sí? El G-code como tal, o sea, así como el STL suena 9 puntos, el G-code son las instrucciones. Muevas en X tanto, en Y tanto, en Z tanto, en tantos segundos. El G-code no sabe lo que está inventando. Es como si pudiese una gran lista de instrucciones, como lo que hacíamos en introducción a la programación, de mover la tortuguita a la derecha, izquierda, taca, taca. Lo mismo, pero con esos motores. O sea, básicamente la impresora lee instrucciones, no lee nada más. Eso es básicamente lo que consiste ese tipo de archivo. Y pues aquí ya podemos guardarlo. Exportar código Java. Exacto, Exactamente. literalmente es, o sea, si tú lo abres en archivo de texto plano, no está en binario en teoría, te dice como movimiento de X de tantos centímetros. Y ya. Por eso la impresora no para aunque vaya. O sea, si le falló la impresión, ella va a seguir dibujando cosas. Y ya. Rústicas y sencillas. Ahí acabo Mateo, ¿qué pasó? Mateo ya tiene la tortuga. Entonces, vamos a mostrar luego, tenemos varios ejemplos para mostrar así de casos prácticos. Entonces, tenemos esta tortuguita hecha en PLA. Una cosa muy importante, cuando yo estoy imprimiendo, digamos, esto vamos a verlo aquí está nuestra tortuguita. Cuando yo estoy imprimiendo, yo también trato de maximizar de la mejor forma el espacio. Digamos, si tengo bastantes piezas. Santi, revisa este filamento. ¿Qué pasa con Tengo- el... Ok. Como que a veces trato de decir como, ok, si voy a imprimir varias piezas, voy a tratar de colocarlo de forma inteligente para poder aprovechar el mayor espacio posible. Pero en este caso que yo estoy imprimiendo una pieza chiquitica, pueden ver cómo yo la imprimí hasta abajo. Básicamente es porque al momento de quitarlo, esto se le conoce como una heat bed, una cama de calor. Es mucho más fácil de quitarla así yo la tuviera en el centro porque esto se puede doblar. Es decir, si yo la doblo desde este lado, es mucho más fácil de, llamémoslo así, desprender que si estuviera acá en el centro. Otra de las cosas que podemos observar es el perímetro. Pueden ver lo que está aquí rodeando justamente a mi tortuguita. Esta línea que hizo era como... Es una prueba. Realmente es que cuando uno calienta el extrusor empieza a botar como si fuese una pistola de silicona. Aquí La está el primera línea es para perímetro, quitar todo la eso. línea de... Eso está. Y no sé si lo alcanzan ahí a notar, pues ahí se alcanzan a ver como los cortes. Es como, llamémoslo así como un material mucho más endeble, como que parece que le hubiese faltado más composición. Pues ahí lo pueden ir revisando. Lo voy a arrancar para demostrarles cómo es.
Porque Yo Era campeona, yo no sí, nada. Ya rompió una impresión, ¿no? bueno, digamos que ese ejemplo es bueno para explicar un poco la mecánica y es que yo traté de imprimirlo vertical, pero eso también conlleva el hecho de exactamente los esfuerzos, porque como me lo hizo de esta forma, básicamente tiene un montón de láminas así, si yo lo hago así, pues es más susceptible de que se rompa. Si yo lo hubiese impreso así, me hubiese gastado mucho más material en soportes y demás, pero como que si hubiese tenido la seguridad completa de que los esfuerzos no iban a provocar que se rompiera la pieza. Realmente eso se me rompió quitándole los soportes, por eso Santiago había dicho que era también muy importante saber uno cómo le quita los soportes por la dirección en que se hicieron. Entonces, esto va a ser muy difícil de mostrar en virtualidad, pero quiero que vean cómo literalmente los de la cabeza estaban así, pues yo los quito en el sentido en el que se dan cuenta que unas líneas así verticales, entonces saben que se quieren horizontal, entonces lo puedo quitar así. Un mejor ingeniero lo haría con una herramienta, no con las manos. Pero quiero que vean lo que van a hacer. Lo más difícil es que no va a quitar. Hay cuatro quitar. Trata de hacerlo con cuidado, porque si es susceptible que se le vuelve una letra. Exacto, la letra se corta pegadita. Porque igual que un flexilex, el punto de apoyo es el que tenemos que cuidar. Ajá, correcto. Y Maca, ¿Cómo? es tiempo de hablar de la válvula. Sí, exacto. Sí, son móviles, como que uno le puede ajustar para quedar parados y aplastados y picas. Bueno, vamos a pasar a la, no voy a explicar muchas cosas que ya quedaron claras de la PUSAS, igual son, si se dan cuenta, esperen, no escondo esto, son programas muy parecidos. No, exactamente igual. Sí, ese es el slicer de la válvula. Es como mucho más. Es importante que si ustedes quieren mandar a imprimir en, bueno, no, al final, si ustedes tuvieran una impresora Bambu Lab y ustedes quieren mandar a imprimir en Bambu Lab, tienen que tener Bambu Studio. Y si es Prusa, tienen que tener Prusa Slicer. Pero digamos que si ustedes tienen el STL y tienen acá el Makerspace, pues nosotros ya tenemos ambos programas, entonces te podríamos dar a cualquiera de los dos. Entonces, si se dan cuenta, los controles de arriba son muy parecidos a los que ya vimos, de agregar objeto, para ponerle estas lineecitas que ven acá abajo, para orientarlo automáticamente. No, este no es el de agregar, el de la cara es este. Este es para que él lo oriente automáticamente, como dónde cree él que es la mejor forma de pararla. Así como se te estaba diciendo, es mejor de esta cara o de esta cara, él tiene como un auto-orient, como yo pondría esto. Este también es el mismo que ya vimos allá y es como organizar los objetos de forma inteligente para la impresión, si es más de un objeto, como que no queden muy cerquita o muy lejos, sino que los pone de forma medio inteligente. Este es una vaina chévere que no tiene el otro y es que uno puede cambiar, hacer que la distancia entre las capas sea variable y él lo hace de forma inteligente. Entonces, si tú le pones como listo, mi objeto no es tan importante que todo sea 15%, sino que hay partes en donde puede ser incluso más bajito, partes en donde puede ser más alto, porque, no sé, digamos, esta partecita se ve más delicada, hacerlas más cerquita, esta partecita que es más gruesa podría ser más distanciadas. Eso es lo que uno le permite cuando uno le pone altura variable. Como tú decides con base en la estructura qué alturas va a haber entre capas. Bien inteligente la bámbula. Esto también es de movimiento del objeto, como alrededor de la camita. Mover el objeto, rotar el objeto, escalar el objeto, los que acabamos de ver. Los mismos. El de cortar es el que es bastante chévere, que también vimos en el otro, pero acá es el que les quería mostrar, que es encajar. Entonces, digamos que si yo muevo, por algún motivo queremos cortarlo aquí, de forma, uno puede cambiar el corte si quiere que sea así, 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 todo esto es movible con estos ejes, ¿cierto? Pero vamos a decir que queremos partir ese microscopio en dos de esta forma. Aquí da una opción que en vez de que sea planar, está la opción de dovetail. Bueno, tú estás en inglés, dice encajar normalmente. Si te das cuenta, el clima del computador está en alemán. Ah, en alemán. Y si se dan cuenta, ahí crea como esa muesquita que les mostré ahorita, que hace que el corte al no ser tan plano, si yo le pongo pegante o eso, pues se encaja mucho mejor. Entonces, esta es una super característica y lo chévere es, puedes llamarle como muesquita, es que tú le puedes cambiar las diferentes parámetros de la muesca. Puede ser más profunda, si se dan cuenta ahí, él está agrandando esa muesca, bueno, que no tenemos mucho para dónde ir. Exacto, porque la impresión es muy chiquita, ¿no? Es la Ajá. cosa media como, calculemos abajo, son como 2 centímetros más o menos. Entonces, acá uno puede cambiar como qué tan profundo quiere que sea esa muesquita. O sea, la mía estaba, yo le aumenté un poquito la profundidad para que tuviera un poquito más de distancia de muesca. Ajá. Y
realizamos el corte. Y Entonces ahora se nos tenemos queda- dos Pero objetos. quita tan linda. Eso. Esa está toda. La pregunta es ¿por qué no me deja moverlo? Ah, ya me moví. Sí, solo en la parte del dovetail. Si se dan cuenta, acá la muesca queda complementaria. Entonces, esta muesquita de aquí, Quedó el hueco ahí. Y en la otra quedó la saliente. el complementario. Ajá. Pues este corte está serio ideal porque además nos quedó con una pieza por ahí flotando, pero entienden la idea. Dale control Z y píntalo. Ahora, como sabemos, la Bamboo Lab tiene lo que llamamos el ABS. Ese ABS es este tomo que ven para la impresora. Este tomo tiene una vaina muy importante que queda acá. Vaya. En las cruzas, como se hace para la Pero nos falta nuestra. No, pero es para que se enfoque la grabación de acá. Pues lleva como todo. Ah, no. Ya. Y esta casita, acá como se dan cuenta, tiene un pero realmente uno nunca abre todo ese cliente y ese nivel de nada deberíamos trabajar. Esta característica que está también como con la unidad de profesional para la específica que permite elaborar para esa y así, si uno no la está viendo, debería estar. Y ya se puede ver que hasta 4 ya más para cambiar el color de la piel. Pero además, para los que la válvula por más grande. La válvula tiene una válvula que está montando y es el de AIM para no queda nadie perfecto porque queda La bámbula tiene una casita que es la MS que permite que los filamentos no se dañen, evitando que absorban humedad, a diferencia de las cruzas que los filamentos se dañan con mucha facilidad. Uno puede cargar hasta 4 AMS, es decir, 16 filamentos, y se puede variar entre materiales y colores. Ahorita vemos en el programa cómo cambiar de colores. Puede ser por diferentes objetos y en un mismo objeto se pueden tener distintos colores. Otra cosa muy chévere de la Bamboo es que tiene aplicación del celular, Bamboo Hand. Entonces uno puede monitorear desde la casa, poner en tiempo real, uno le muestra cómo va la impresión. Y uno puede mandar a imprimir desde la casa, o sea, esto es una tecnología última, lo último en guarachas. Y ay, me estaba contando antes de que volvieras. Eso ya la sílica. Y yo creo que ya, vamos a imprimir. Vamos a imprimir, ya está todo con mi wifi. Perfecto. Mira, mírenla por dentro, sexy. Ahorita la vemos de computador. Espectacular. Porque podemos verlo desde el computador. ¿Listo? Y es súper rápido además. Vamos a ver, vamos. Listo, vamos a volver a la cámara principal. Ya encendí la cámara.
Listo, entonces vamos a seguir con... Ahí se está escuchando. ¿Eco, creo? Ah, listo. Entonces vamos a ver cómo hacer el cambio de color. Recomendado que se descarguen Bamboo Studio porque es muy chévere cacharrear y de cortar y hacer lo que les acabo de mostrar. Bamboo Studio. No sé, Santi, si todavía tengamos el WeTransfer funcionando para pasar. Mira, Y no me lo pasaron, Jules. desde normal internet. Pues sí, se puede. ¿Qué tal? A mí Jeff me lo pasó. Bueno, entonces acá vamos a ver, una vez estamos conectados a la impresora, ya deberíamos estar, miren, si se dan cuenta, cuando estamos conectadas a la impresora, nos aparece tal cual lo que está cargado en la impresora. Es una vaina muy chévere de estas que detecta el material y el color. Entonces, acá si se dan cuenta nos muestra, hay un PLA azul, hay un PETG negro, hay un PLA blanco y hay un PLA verde. Dale, clic el botón verde. Y encima de todo, uno puede ver la impresión en live. En este momento no hay nada imprimiendo, pero desde la casa uno puede verlo. Yo no entiendo muy bien cómo funciona esto, no me preguntes más allá de eso, pero desde la casa yo veo lo que está imprimiendo. Entonces, Ahí estamos con ahora sí, vamos a prepare y lo primero que uno tiene que hacer es asegurarse que los filamentos que vemos acá son los mismos que están allá. Entonces uno le agrega hasta los filamentos que tengas cargados y ahí te va a detectar los mismos que ya vimos. Entonces en el puesto A1 está el PLA, en el puesto A2 tal, la tal, y así uno pone los 4 puestos que ya están cargados. Y acá son los programas exigentes con Maca. Maca, quiero que sea principalmente blanco, pero quiero que estas placas sean en azul y esa perilla esté en verde. Bueno, entonces aquí vamos a cambiar el objeto a que sea blanco. Digo blanco. Blanco, Blanco. blanco. Entonces, primero tenemos el filamento blanco, ¿cierto? Y ahora lo que es muy chévere de esto es que no solo puedo cambiar el objeto, sino que puedo pintar partes. Yo estoy descifrando esto, ¿no? Esto llegó ayer, pero uno Dale puede con hacer cambio. ¿Qué eso. queremos? ¿Azul? Azul en los planos, que es la base. Ahí, ese. Y el de arriba. Ahí está. Y pongamos con otras las herramientas, si quieres con la esfera o con el triángulo, esta perillita en color verde. Creo que mejor con esta. Espera, vamos a ver. Esta nos pintaría. No, sí, la perillita. Ah, bueno, sí lo pinta bien. Sí, intentemos pintar toda la perilla. ¡Oh! Regomelo, listo, ¿no? ¿Y la cabecita, no? ¿Cuál? La ¿Cuál? cabecita en azul. ¿Esta? La cabecita ¿En qué? en azul. No sé. Sí les mencionaban la técnica. Sí. Bueno, ahí Maca seguirá siendo muy creativa con los colores, pero cuando vean una serie que impresa en 3D que va a salir esta semana, va a tener ese microscopio. Estoy seguro. Miren, aquí creo, no había visto para qué servía esto, pero voy a asumir que es para esto, Agape, sí. ¿no? Eso se ve como un gap. Mentira, falso. Olvídenlo. La de por debajo o en el centro del. No creo que sí toca con este. Mis ojos. Bueno, Hay una particularidad, sobre todo cuando lo tengan en cuenta diseño. Ese microscopio y Seneca en sí misma está hecha en Blender, que es otro programa para hacer modelado. Es un poco más para artistas. De hecho, nosotros hacemos todo con medidas porque somos matemáticos e ingenieros. Pero eso fue modelado en Blender. En Blender tú puedes pedirle que haga una esfera y una esfera te hace. ¿Cómo se transforma eso al mundo geométrico? Pues ahí lo mismo. bueno, ahí quedó con los colores que queremos. Ya vieron que uno puede ir cambiando Está bien. como le gusta. Bueno, veamos las otras herramientas. Creo que esta es como si fuera con un esferito, como si yo fuera a pintar, Sí, literalmente se pega el plano y les digo con circulito. Si se van a la derecha, como tienen si la yo esfera. tuviera como en Paint, Exacto. pero eso me parece feo. Pues depende de cuántas cosas. Hay otra que es Sphere, que la verdad tampoco he entendido la diferencia, No, pero es va absolutamente igual. O sea, si pero tuviste. bueno, profundiza. Sí, los que ya vieron imágenes, en lugar de un disco es una esfera. No es con píxel, es con box. Ya. Y el triangulito es un triangulito, lo más de chévere. Es por, Es por triángulos, porque la mayoría de figuras, por ser STL, triángulo. Excelente. Listo. O también se puede por altura. Entonces, póngale que yo quiero simplemente que la mitad del microscopio sea de uno y que la otra mitad sea otra. Pues yo le digo de tal a tal altura de Sí, este. que la mitad del microscopio sea azul. O sea, hasta donde lo teníamos en azul, que todo esto sea azul. Height range. Place input of box near mouse. Bueno, vamos a improvisar. Ok, digamos que es de... X. Ah, ok, no, ya sé. Uno acá le pone el grosor
del que quieres pintar. Póngale que vamos a hacer uno de lo que sea eso. Y ya cuando me acerco ahí, este grosor es desde, o sea, desde esta distancia hasta esa distancia más 404, tengo que hacer de otro color. ¿Bien? Oh, Negro. por Dios. Póngale que ahora quiero que esto sea negro. O sea, Pero si me voy a un height mucho más chiquito, pues ahora va a ser solamente eso negro. ¿Sí? pero, listo, ya la pasaste a negro, déjalo negro entonces. No Ahí está estamos horrible. bien, terminalo negro así. Inmundo. Ah. Está bien, solo así. Y este todavía no he descifrado para qué. Pensé que era para esto, pero no. No, pero termina de pintarlo. ¿Qué Para que quieres? lo mandemos en Ah, lo vamos a mandar. ¿Qué termino de pintar? que todas necesitas de color. Ah, bueno, Y entonces si sí, se puede, hagámosle. que está que la parte de que sería el. No sé qué nombre más chévere. Se llama un barril. Que el barril sea de color verde. Otra vez. Recuerden que el PLA, aparte de ser bonito y barato, se deja pintar chévere con acrílico. Entonces, aún si no tienes una Es impresora de input color, pintarlo es bastante. Y aquí está la tortolita, ya se ve. Ah. De la misma forma en la que yo sé que este va a ser más chambón, créanme pero. Ah, es que es lo mismo. Pues, hay una forma de diseñarlo como tal, y es que, por ejemplo, esto también es con la pieza. El engranaje es lo mismo. Creo que te había dicho el snap, tiene una tolerancia de 0.1. Ya, para que empiece. No, y en ese caso, para que este centímetro mayor, pues pueda mirar tranquilamente que le queda, que tiene un diámetro mayor. Ya, en este caso lo mismo, pero con engranajes diferentes. Depende mucho de esto, por eso lo he hecho en uno solo. Lo que hacen es polinizar, Fusion también te deja. Generas la vértebra del dinosaurio, por ejemplo, y luego las empiezas a encajar. Y ya.